Bendiciones para todos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Tema de esta enseñanza: ¿cuándo fue aceptado el canon del Nuevo Testamento? 1 Corintios 4, 5, 6. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que, por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros. Significado de canon: regla, norma, precepto, principio, algo aceptado y previamente establecido, catálogo de autores u obras de género literario, cuyos temas o pensamientos idénticos, semejantes o son tenidos por modelos invulnerables. Tiempo de formación de las Escrituras. Existen dos posturas actuales paralelas que se arrogan la aceptación del canon. Una de ellas es el tiempo de preparación, aceptación y discriminación en la iglesia primitiva de los textos inspirados, de los que no los eran. Juan 14, 26, Juan 16, 13. El Espíritu capacitaba a la iglesia para reconocer el carácter divino de los libros inspirados que los apóstoles habían dejado. Lucas 1, 1, 4, segunda de Juan 2, 26, 27, Colosenses 4, 16. La otra es la arrogancia y presunción que se apropia un establecimiento religioso que suplantó a la iglesia primitiva 10 años después de la muerte de Juan, pero esta prevalece porque presume que como supuestos representantes de Cristo en la tierra, poseen el cargo de maestros en la enseñanza. Los creyentes, que eran la manada pequeña de la que habló su Salvador, Lucas 12:32, forman parte de la iglesia donde el Señor estaría con ellos hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Es decir, los que guardarían y difundirían la fe apostólica. Hay que comprender cabalmente que la iglesia no confirió autoridad al canon. Lo que la iglesia hizo fue recibir y dar testimonio acerca de los libros existentes hacia el año 62 después de Cristo, y los que recibiría luego hasta completar su medida, año 60 hasta el año 100 después de Cristo. Según de Timoteo 3, 14, 17, Judas 1, 17, Apocalipsis 1, 1, 3, 19. Los creyentes durante los primeros y posteriores siglos, siglo segundo hasta el siglo XXI, son de las ovejas de las cuales el Señor Jesús habló. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Juan 10, 27. Sin ninguna autoridad externa que apruebe el canon, ni papas, ni concilios, ni consistorios, ni junta nacional, escucharon la voz de su Señor en los textos inspirados, la reconocieron y la recibieron como tal, y se sujetaron a sus pastores y sus ejemplos en guardar la forma de las sanas palabras y la doctrina. Romanos 6, 17, 2 Timoteo 1, 13, 14. Periodo de discusión anteniceno y postniceno, 110 hasta el 367 después de Cristo. Lo que ocurrió fue que en los primeros 4 siglos
después de la muerte de Juan, el último apóstol, se iban leyendo y estudiando diferentes textos en las iglesias locales católicas ante Nicenas y grupos sectarios desprendidos de ellos. Y algunos de estos libros eran reconocidos como inspirados y autoritativos, mientras otros que se leían no eran considerados como tales, aunque su discusión no los desautorizaba. Es así como la Biblia producida en las iglesias católicas ante Nicenas y luego en las iglesias ortodoxas griegas, coptas y rusas, mantienen algunos libros adicionados, unos considerados decorosamente disfrazados bajo el título de deuterocanónicos, que significa los que siguen la historia o relatos de los tradicionales, es decir, los libros canónicos. También se les llama apócrifos, que significa de dudosa procedencia o autenticación. Estos canónicos, libros inspirados y revelados por el Espíritu Santo que componía el Nuevo Testamento, eran citados comúnmente en correspondencia como textos sagrados, usados en los servicios religiosos, copiados y promulgados, mientras los deuterocanónicos eran estimados solo como fragmentos de la historia religiosa que podían complementar la fe. A la cadena de evidencias que la historia de la iglesia primitiva aporta a la aparición de los libros surgidos a partir del año 45 después de Cristo hasta el año 100 y su aceptación como libros inspirados y revelados, es que manifiesta el libro de los Hechos de los Apóstoles la extensión de la obra de los evangelios, mientras las epístolas sientan la aplicación y práctica de la vida cristiana después de aceptar y recibir la salvación completa por la gracia de Dios en el libro de los Hechos y el libro de Revelación o Apocalipsis. Establece el tema irreductible del canon completo del Nuevo Testamento. Después de caminar con Cristo, sufrir por Cristo y vivir para Cristo, se obtiene la vida y gloria eterna. Para evaluar la importancia de saber y estar convencidos que un libro es del canon o no, tomamos como ejemplo el llamado Evangelio de Tomás, que no está en ninguna colección de manuscritos del Nuevo Testamento. No figura en listas tempranas de los libros canónicos, o sea, no aparece entre el 45 después de Cristo hasta el año 80 y, de hecho, fue explícitamente condenado por varios líderes de las iglesias católicas ante Nicenas antes del cuarto siglo. Esto significa que, desde bien temprano en la historia de la aceptación del canon después del año 100, se discriminaba entre unos y otros textos, cuando aún no existía ninguna autoridad central que pudiera excluir sistemáticamente documentos que no se considerarían canónicos. El periodo de fijación, 367 hasta el 405 después de Cristo. Hay evidencia de que existía un canon restringido. Algunos de los libros del Nuevo Testamento no se aceptaban todavía como parte del canon, aunque circulaban y se leían. Y este canon restringido obtuvo aprobación no solo en la iglesia africana, con ligeras modificaciones, como hemos visto, adición de libros apócrifos junto a ciertos libros del canon, no todos, sino también en Roma y en general en Occidente hasta el final del siglo IV.
A esta situación confusa contribuyó la Epístola Festalis, 367 después de Cristo, del obispo de Alejandría, Atanasio, donde coloca atrevidamente todos los antilegonema de Orígenes, que se refiere a textos escritos cuya autenticidad o importancia estaban en disputa, idénticos a los deuterocanónicos dentro del canon, sin dar cuenta de ningún escrúpulo acerca de ellos. En adelante fueron firme y formalmente admitidos en el canon de Alejandría, y es muy esclarecedor la tendencia de la autoridad eclesiástica católica por Nicena, el hecho de que hasta libros que habían gozado de un alto rango en Alejandría más liberal, por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro y los Hechos de Pablo, Atanasio los reúne con los apócrifos y hasta algunos que Orígenes había considerado como inspirados, como la Epístola de Bernabé, el Pastor de Hermas, la Didaye, los cuales fueron excluidos tajantemente con el mismo estilo condenatorio más tarde. Historia antenicena y posnicena del canon del Nuevo Testamento. Para el año 250 después de Cristo, hubo un acuerdo casi universal sobre el canon de las Escrituras hebrea. El único punto que permaneció fue el de la apócrifa, con algún debate y discusión que continúa hasta hoy. La gran mayoría de los eruditos hebreos consideraron que la apócrifa es un conjunto de buenos documentos históricos y religiosos, pero no al mismo nivel de las escrituras hebreas. Ya sabemos que, para el Nuevo Testamento, el proceso de reconocimiento y colección comenzó en el primer siglo, años 50 después de Cristo hasta el 100, y su discusión antenicena durante el siglo II hasta el siglo IV, siglos después del reconocimiento primario de la verdadera iglesia cristiana. 1 Timoteo 3:15. Desde sus inicios, los libros del Nuevo Testamento sí fueron reconocidos por los apóstoles y los creyentes. Pablo consideró que los escritos de Lucas tenían tanta autoridad como el Antiguo Testamento. 1 Timoteo 5:18. Comparar con Deuteronomio 25:4 y Lucas 17. Pedro reconoció los escritos de Pablo como parte de las Escrituras. Segunda de Pedro 3:15-16. Algunos libros del Nuevo Testamento estuvieron circulando entre las iglesias. Colosenses 4:16, Primera de Tesalonicenses 5:27. Testimonio del catolicismo anteniceno. La Iglesia Católica menciona que algunos de sus miembros dirigentes de algunas feligresías, como Clemente de Roma, mencionan por lo menos 8 libros del Nuevo Testamento. Ignacio de Antioquía reconocía cerca de 7 libros. Policarpo, un presunto o supuesto discípulo del apóstol Juan, reconoció 15 libros. Más tarde, Ireneo mencionó 21 libros e Hipólito reconoció 22 libros. Recordamos que los libros discutidos y más controvertidos del Nuevo Testamento fueron Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda de Juan y Tercera de Juan. El primer monumento religioso dedicado a la cuestión del canon fue el Canon Muratori, que fue compilado en el año 170 después de Cristo. El Canon Muratori incluyó ciertos libros del Nuevo Testamento,
excepto Hebreos, Santiago y Tercera de Juan. En el año 363, el Concilio Católico de la Odisea declaró que solo el Antiguo Testamento, junto con la Apócrifa y los 27 libros del Nuevo Testamento, debían ser leídos en las feligresías. El Concilio de Hipona del año 397 después de Cristo y el Concilio de Cartago del año 397 también confirmaron la autoridad de los mismos 27 libros. Los concilios se basaron en algo similar a los siguientes principios para determinar si un libro del Nuevo Testamento era realmente inspirado por el Espíritu Santo. Primero, ¿el autor fue un apóstol o tuvo una estrecha relación con un apóstol? Segundo, ¿el libro ha sido aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo? Tercero, ¿el contenido del libro es de una consistencia doctrinal y enseñanza recta, ortodoxa? Cuarto, ¿este libro contiene evidencia de alta moral y valores espirituales que reflejan la obra del Espíritu Santo? De nuevo, es crucial recordar que la Iglesia no determinó el canon. Ningún concilio primitivo determinó el contenido del canon. Fue el Espíritu Santo solamente quien determinó cuáles libros pertenecían a la Biblia. Fue simplemente cuestión de que Dios impartiera a sus seguidores lo que Él ya había decidido, con la colaboración de la iglesia primitiva, la cual es columna y apoyo de la verdad. El proceso humano de reunir los libros de la Biblia fue imperfecto después de finales del siglo I, pero Dios, en su soberanía, a pesar de la ignorancia y terquedad de muchos filósofos y religiosos católicos antinicenos, guió a la iglesia verdadera del remanente, manada pequeña en marcha durante la edad del oscurantismo, durante los siglos segundos al cuarto, al reconocimiento y aprobación de los libros que él había inspirado. Aprobación de los libros canónicos de los no canónicos en la Reforma Protestante. Después de la Reforma, las confesiones protestantes generalmente excluyeron del canon los libros que el catolicismo y otras tradiciones evangélicas reformadas consideraron libros deuterocanónicos. La mayoría de las primeras Biblias protestantes publicaron los apócrifos bíblicos junto con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En 1826, la Sociedad Bíblica Nacional de Escocia solicitó a la Sociedad Bíblica Británica y extranjera que no imprimiera los libros apócrifos, lo que resultó en la decisión de que los fondos recolectados para la obra de traducción no pagarían la impresión de libros apócrifos en ninguna parte. Razonaron que, al no imprimir el material secundario de los apócrifos dentro de la Biblia, las escrituras resultarían menos costosas de producir. La forma precisa de la resolución fue que los fondos de la sociedad se apliquen a la impresión y circulación de los libros canónicos de las Escrituras, con exclusión de aquellos libros y parte de libros generalmente denominados apócrifos. De manera similar, en 1827, la Sociedad Bíblica Estadounidense determinó que ninguna Biblia emitida
desde su depósito debería contener apócrifos. Desde los cambios del siglo XIX, muchas ediciones modernas de la Biblia y reimpresiones de la versión King James de la Biblia, que son utilizadas especialmente por protestantes no anglicanos, omiten la sección apócrifa. Además, las reimpresiones modernas no católicas de la Vulgata Clementina comúnmente omiten la sección apócrifa. Muchas reimpresiones de versiones anteriores de la Biblia ahora omiten los apócrifos y muchas traducciones y revisiones más recientes nunca los han incluido en absoluto. A veces, el término Biblia protestante se usa como abreviatura de una Biblia que solo contiene los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Como hemos visto, no podemos atribuirle a la Iglesia Católica su contribución al reconocimiento de los libros inspirados y revelados del Nuevo Testamento, sino a la obra del Espíritu Santo. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 16:13-15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Búsquenos en nuestra página web www.radiobajolaunción.com. Somos la Radio Cadena Nacional Bajo la Unción, transmitiendo desde Colombia para el mundo entero. Bendiciones.